Hay un mundo oscuro ahí fuera, un mundo en el que los vampiros existen, un mundo lleno de intrigas políticas. Hoy, en las pantallas, suplementos de Vampiro V20. Buenas a todos, soy Ezcardan, estoy aquí en esta segunda entrega de los suplementos de Vampiro V20, en el que voy a hablar de Polvo al Polvo y el Vampiro Companion. Vale, bueno, vamos a empezar por Polvo al Polvo, principalmente porque es el módulo y es el que más rápido vamos a hacer, ¿no? Polvo al Polvo es una aventura que, bueno, entre otras cosas, los que participaron en la preventa tuvieron gratuitas. Y llama la atención Polvo al Polvo, ¿no? Si recordáis, si sabéis de algo de Vampiro clásico, había un módulo llamado Cenizas a las Cenizas, en las que te hablaban de que la trama se resolvería en un módulo llamado Polvo al Polvo, que jamás fue publicado. Bien, ahora ha salido este módulo, que bien, no tiene en principio nada que ver, sí que está influenciado por lo que vemos en Cenizas a las Cenizas. De hecho, bueno, pues ocurre en la misma ciudad, que es Gary, que es una ciudad anexa a Chicago, y que es, por cierto, la ciudad de Gary del mundo de tinieblas es casi más optimista que la real, digamos que no es una ciudad que sea agradable de ver o de leer sobre ella. Y bueno, para empezar, pues bueno, la aventura nos pone ahí, no sé, te dice que está ligeramente relacionada, sale un PNJ que salía en la original, pero que realmente se puede jugar de forma independiente. Realmente se puede. Yo, si tiene algún elemento en común con la anterior, yo no lo he notado, o sea, porque tampoco lo he leído. Si os habéis leído la original y os habéis leído Polvo al Polvo, si podéis decirme exactamente en qué se relaciona, estaría bien. Pero hay una cosa que sí está relacionado con el antiguo mundo de tinieblas, que es que, claro, Gary está cerca de Chicago y te hablan de que hay una serie de acontecimientos que tienen que haber ocurrido, entre ellos, pues la muerte de Lodin. Aunque tal y como muera Lodin no es importante, sí que tienes que dar a entender que en un principio muy importante ha muerto y que digamos que hay un problema de sucesión importante en Chicago. Me extraña que después de 15 años no se haya hecho la sucesión en Chicago, lo cual demuestra que los vampiros se toman las cosas con tiempo. Lodin, además, era un personaje que es bastante importante porque es el primer gran príncipe que presenta la primera edición, creo recordar, porque Chicago es el primer suplemento de ciudad que tiene Vampiro a la Mascarada, y que muere después de los acontecimientos, quiero recordar, de bajo una luna ensangrentada. Y no recuerdo si Lodin es un personaje que se muere, porque siempre lo confundo. A un amigo mío me lo explicó: si es el que muere en el ataque por hombres lobo y muere muriendo los hombres lobo, o el vampiro que se alimenta de una chica que estaba de LSD hasta las trancas y vamos, digamos que empieza a delirar y decide ver el amanecer y se muere viendo el amanecer. No recuerdo cuál de los dos personajes era. Pero bueno, digamos que lo único importante es que ese personaje haya muerto y exista la batalla por el trono en Chicago, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar una aventura, el único módulo que existe. Me llama la atención, ¿no? Porque los módulos están muy bien planteados, en los que en la primera página, esto también pasa con el de Hombre Lobo. En la primera página de este módulo te dice exactamente que el grado de dificultad de social, de mental y físico que va a hacer falta. Pues esto es un grado 3, o sea, es normal en todo. Tiene escenas de acción, pero no muy complejas. Tiene escenas sociales, pero no muy complejas. Y tiene escenas de investigación, pero no muy complejas. O sea, todo 3, que se van a dar entre 0 y 35 px y que está formada de 9 escenas. Pues ya esto, la verdad, pues quieras que no, pues a mí me parece una pequeña genialidad, ¿no? Así el director de juego lo abre y dice: ah, bueno, pues mira, tengo jugadores más o menos de cada palo, pues esta aventura está bien. O por ejemplo, si fuera de 5 en físico, 1 mental, 1 social, pues esto va muy de matar, pues mis personajes no van de eso, pues entonces nada. Ya solo esto, la verdad, merece la pena. Y además cada escena también tiene al principio cuál es el grado de dificultad de esa escena. Por ejemplo, bienvenidos a Gary, pues es 2 de físico, 2 de mental y 2 de social. O sea que tiene solamente, no tiene mucha parte de investigación muy complicada, no tiene técnicamente ninguna escena física, o no debería haberla, y tiene una parte social media en la que los jugadores van a tener que interactuar. Me llama la atención, ¿vale?, que la aventura quizás peca de lo mismo que ha pecado siempre la línea de V20. Está bastante entre raíles. Es verdad que no está tan entre raíles como otras, porque digamos que hay un entramado de escenas, eso también me gusta, y viene una especie de pequeño árbol de escenas, ¿no? En la que, bueno, tú llegas aquí y de esta escena puedes pasar aquí y de aquí a aquí. O sea,
digamos que está bastante entretejido y no es obligatorio jugarlos todas. De hecho, los jugadores pueden ir topa abajo y llegar hasta el final y en 4 escenas habérsela finiquitado. Y la verdad, vuelvo a decir, esto está muy bien. Este módulo es un ejemplo de cómo hacer un buen módulo en lo que se refiere a presentación para que el director de juego tenga claro. Pero es un módulo que no tiene demasiada libertad. Llama la atención además, es muy divertido porque todo ocurre durante una marcha zombie. Y bueno, pues los acontecimientos, pues os podéis imaginar un poco cómo van. No voy a hacer demasiados spoilers, solo diré que tiene bastantes PNJs muy sugerentes. A mí me gustan bastante, pero es algo que Vampiro siempre ha... Y las líneas de Mundo de Tinieblas siempre han tenido personajes interesantes. Y no son demasiado Marisús, como podía ocurrir con antiguas ediciones, ¿no? Incluso viene el príncipe de Gary y vienen un montón de pequeñas, aparte de las tramas principales, vienen bastantes subtramas. Ya os digo, pero es una aventura que se mueve principalmente con los personajes, son muy interesantes. Y si el director de juego les da vida, pues la verdad, la aventura puede alargarse bastante y da pie a una pequeña introducción o mini campaña en Gary que se puede alargar bastante más, ¿no? Porque acaba de una forma y te da una serie de ideas para seguirlas, y algunas de ellas son semillas de campaña bastante interesantes. Yo os digo, para ser el único módulo que existe, la verdad es muy recomendable. Es un gran módulo de introducción de Vampiro. Da un poquito de cada cosa. Tienes los puntos principales, tienes un cazador de vampiros, tienes personajes independientes, tienes personajes de la camarilla. Bueno, como es una ciudad camarilla, tiene algún precepto del Sabbath, pero digamos bastante oculto. Tienes una trama de conspiración, una trama política. Todos los grandes palos de Vampiro los cogen. Y sinceramente es una lástima que no existan más módulos con este formato en la línea V20. Sería bastante interesante. Yo, sabéis, y esto lo haré en algún momento, no soy un gran fan de los módulos per se, pero tienen éxito entre la gente. O sea, que el equivocado pudo ser yo. Y bueno, aún así, aunque no los uses, siempre es un elemento de inspiración bastante adecuado. Te hablaré sobre los módulos en algún otro momento. Pero bueno, vamos al plato fuerte, que es Vampiro Companion. Vampiro Companion es lo primero que sacaron cuando sacaron el V20 y dijeron, ha habido alguna cosilla que nos ha faltado, que nos gustaría explicar, pues sacaron el Companion. Aquí todavía pues estaba un poco el punto de no queremos hacer una línea, sino que este libro es para los fans que se hayan quedado con ganas. Vamos a preguntarles qué quieren que metamos en un libro y les vamos a sacar un companion con eso. Por eso este libro quizás tenga ciertas deficiencias. De hecho no es muy bueno, tiene muchos problemas de contenido. No es un gran libro de contenidos. La muestra está en que el equivalente en Hombre Lobo y creo que en Mago, aunque ese no lo he visto, ni siquiera sé si está, pero he leído alguna cosilla en algún foro de que también está corregido, pues son mucho superiores. Claro, aquí pecas de ser el primero. Ser el primero, pues como le pasa un poco al V20. El V20 era el primero. Tiene algunos defectos que Hombre Lobo y Mago no tienen. Pues un poco igual, ¿no? Tiene varios defectos. Quizás, entre otras cosas, yo creo que fue... Esto va a sonar mal, pero preguntarle a la comunidad qué quería. Porque eso hace que los autores del juego no hicieran lo que ellos les gustaba, sino lo que la comunidad les pidió. Eso está bien, ¿no? Porque al fin y al cabo tú te debes a un público. Pero después lees algunas cosas que ellos querían meter, que la comunidad les dijo que en principio no estaban interesados, y después meten en suplementos posteriores porque se dieron cuenta de que es un error, de que después la gente los demandaba, ¿no? Y además este libro está hecho porque la gente quería saber cómo funcionaban mecánicamente los títulos. Sinceramente, los títulos no es algo que pueda usarse mecánicamente. No creo que esté bien, pero bueno, esto lo vamos a ver cuando lo veamos. Bueno, el libro, pues ya os digo, es un libro muy pequeñito. Además tiene, creo que son 70 páginas o 80 páginas, 73 páginas. Es que ya solo el Hombre Lobo, el equivalente, ya tiene 100. Ya os digo, es que no era muy ambicioso, querían abrir muy poco. Bueno, yo tengo además, como veis, la edición normal. Existe una edición en imitación de cuero, como el que hace juego con el básico deluxe. El premium es el normal. Bueno, tenemos una introducción, ¿no? De qué es este libro, cuáles son las premisas, un poco esto que os he contado, las notas del diseñador, por qué se hizo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tenemos el capítulo 1, que son los títulos.
Esto es intentar darle una especie de reglas a cómo te nombras y cómo consigues los títulos en las diversas sectas. Que no está mal. O sea, es una buena idea, pero es mala idea. Yo, antes que esto, tan mecánico, en algunas partes no es tan mecánico. O sea, meramente te dicen los puntos y qué tienen. O sea, no hay un punto de... Y puedes invocar a esbirros con un 4 más. No, eso no existe. Pero digamos que... no me parece lo mejor. Muchos de estos títulos vienen en el básico. Es verdad que vienen expandidos, pero digamos que principalmente vienen para... O sea, el problema que a mí me fastidia esto es porque existen, o sea, los han metido por darle un elemento de puntuación. O sea, es un elemento mecánico. ¿Cuántos puntos de personaje me cuesta tener este título? Y esto es algo que debería de ser en trasfondo y casi consensuado, más que meramente gastar pelotitas, desde mi punto de vista. O sea, no es algo que me guste. Es una de estas cosas que a veces Vampiro tiene, muchos juegos tienen, pero concretamente, no sé, me es molesto, ¿no? Que integrar este punto así, ¿no? O sea, si alguien quiere ser el príncipe, pues el principio se tendría que hablar en la mesa, ¿no? O sea, no sería gastarte 5 puntos en ser príncipe. Pero vamos, cuestión, o sea, si yo quiero un jugador mío sea el príncipe, no le hago gastarse 5 puntos, ¿no? Le digo, vale, pues vas a ser el príncipe, ¿no? O sea, y no, o no me puedes venir con 5 puntos porque eres el príncipe, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Es una concepción extraña que siempre que veo estos manuales me es extraño, ¿no? Es darle una puntuación mecánica a algo que no debería. Bueno, pues vienen los distintos títulos de la camarilla: el príncipe, gobernante de la ciudad; arpía, que vendría a ser un poco las que se... como los mercaderes de rumores oficiales; guardián del Elixio, aquel que se dedica a proteger el Elixio. El Elixio es un lugar en el que los vampiros se pueden reunir libremente. Podemos decir que es la corte del príncipe, ¿no? Pues tiene un guardián que es el que se dedica a guardar ese sitio y que las cosas no se salgan de madre, ¿no? Es un poco el responsable de la seguridad del lugar. El azote, que es un cazador de vampiros. O sea, cuando hace falta cazar a un vampiro que se ha pasado de listo en la ciudad, pues se manda al azote. El sheriff, que al contrario que el azote, este también lo hace. De hecho, a veces el título es el mismo, se le suele dar los dos a la misma persona. Pero el sheriff en principio es el que investiga, ¿no? El que... un poco el juez jurado un poco el juez y el jurado, y el otro es el verdugo, ¿no? Cuando tienes los dos, pues eres el juez Dredd. El primogénito vendría a ser el consejo de la primogenitura, ¿no? Esos los por así decirlo, podría ser, pues si fuera el príncipe sería el presidente, pues el resto sería el parlamento, ¿no? Los primogénitos. Suele haber, la costumbre es que haya uno por clan, pero no todas las ciudades tienen todos los clanes representados. O sea, por ejemplo, Chicago, que es una de las ciudades con más primogenitura del mundo, pues tiene 6, o sea, no están los 7 siquiera. Actualmente hay entre 2 o 3. El Justicar, ¿vale? El Justicar es una persona que puede revocar decretos del príncipe, ¿no? Es un... sería difícil, ¿no? Digamos que es la policía suprema, ¿no? El vigilante de los príncipes, de que estos no hagan cosas extrañas. El arconte. El arconte vendría a ser los seguidores del Justicar. El Justicar puede nombrar arcontes porque el Justicar no puede estar en todas las partes. De hecho, en teoría, Justicar hay 5. Hoy hay 7, uno por clan. Y lo que tiene son arcontes que digamos que están delegados el poder del Justicar. El Alastor, que vendría a ser un agente libre por parte de los arcontes, que no tienen autoridad sobre ellos nadie, salvo los propios Justicar. Los miembros del círculo interior, que vendrían a ser los siete personas más poderosas de la camarilla, que se reúnen en la torre de marfil, creo que se llamaba también. El senescal, que vendría a ser el gobernante del príncipe en ausencia. El sabueso, que básicamente es un investigador nombrado por el sheriff para un caso específico. El heraldo, que vendría a ser pues, cuando el príncipe necesita mandar algún mensaje o algo, no quiere hacerlo él mismo, ni el senescal, ni nadie, pues se nombra un heraldo. El canciller, que digamos que vendría a ser una persona que gobierna una zona por un permiso del príncipe. El látigo, que básicamente es un motivador, o sea, es casi una animadora, por así decirlo. Es un motivador del clan, ¿vale? Es el que se dedica a dar un poco
cimentar la relación entre el propio clan. El Dux Bellorum, que básicamente es una especie de general de la camarilla. El Imperator, que vendría a ser como una especie de dictator de la antigua Roma, ¿no? Es cuando en medios desesperadas pues se le pone todo el poder sobre el Imperator para que gobierne y no haya problemas de decisiones. Y el Paria, que vendría a ser un título negativo, que es aquel que ha sido dejado de lado por la camarilla. Después tenemos el Sabbat, que tenemos los arzobispos, que vendrían a ser los que llevan a cabo una región amplia del Sabbat. Verdadero Sabbat, que es una especie de círculo interno del Sabbat, ¿no? Que es, digamos que es más consciente de la política propiamente dicho. El Ductus, que es una especie de general de batalla. El sacerdote de manada, que vendría a ser en cada manada del Sabbat se nombra un sacerdote, que es el responsable de llevar a cabo los rituales y la fe de la manada. Los templarios y paladines, que vendrían a ser guardias personales de los obispos y los arzobispos. El inquisidor, que es el guardián de la fe del Sabbat. El obispo, que es el guardián de una ciudad. O sea, por ejemplo, España pues tendría el arzobispo de Iberia, y pues cada ciudad tendría un obispo. El pricus, que vendría a ser una especie de gran general, creo recordar. Es que ya me lío. Los del Sabbat, como todos son así bastante parecidos en algunos puntos. Por ejemplo, el cabeza pala, que son los miembros de los abrazos masivos, que es una técnica del Sabbat, que es llegar a una ciudad y empezar a crear vampiros que creen el caos. El regente, que vendría a ser alguien que tiene regenta sobre un territorio, que no tiene obispo ni nada por el estilo, que está vieja. Y el cardenal, que vendría a ser los consejeros del obispo. Después de estos tenemos los del movimiento anarquista, que tenemos el varón. El varón es digamos que es el líder de un territorio concreto. Claro, esto a los anarquistas les crea un problema, ¿no? Porque es un líder en un movimiento que le gusta a los líderes. Digamos que es una especie de rector que se dedica a hacer que en el territorio todas las cosas marchen bien y un poco... O sea, esto es como dicen, en el anarquismo existen líderes. Lo que pasa es que no existe la figura del líder como tal. O sea, las tareas necesitan un líder porque necesitas a alguien un poco que coordine las cosas. Pues es un poco esto. O sea, lo que pasa es que, claro, aquí no tienes un poder absoluto, y si a ti te da un poco de absolutismo, pues te quitan en 2 patadas. El alguacil, pues es un poco de juez, una especie de sheriff. Para dirimir un asunto, ¿no? Se necesita alguien imparcial para dirimir el asunto entre 2 personas que se quieren partir la cara. Señor de la guerra, pues es aquel que lidera a la gente cuando intenta destrozar las cosas. El barrendero, que básicamente es el que se dedica un poco a ver los nuevos y decírselos al varón. Y el coyote, que básicamente es alguien que se mueve de un lugar a otro. Después tenemos la Talma de Ra, que bueno, pues, si aquí ya tenemos problemas con los títulos del Sabbat, la Talma de Ra ya directamente pues tiene títulos aún mucho más raros. Luego tenemos el Liche, que son magos mortales que han jurado lealtad a la Talma de Ra. El Dominación, que son los líderes de campo. Los Serafines, que son sus generales. Los del Ror, que son los líderes de la Talma de Ra. El Sakar, que son asesinos privados de la Talma de Ra. El Kandi, que son los jueces de la Talma de Ra. El Rawi y el Kili, que es ya os digo, son cargos muy extraños. No está tan estructurado, porque la Talma de Ra, digamos, es una organización tan pequeña que no necesita tener una estructura tan amplia como el resto y entonces tienen menos y son títulos mucho más especiales, ¿no? Después viene el Inconu, ¿no? Que tiene el monitor y el Equus, que básicamente el monitor pues es aquel que se dedica a vigilar un territorio amplio para descubrir gente que pueda valer para el Inconu. Y los Eques, que son gente que un poco cumple la voluntad de Inconu, sea cual sea esta voluntad. Y te hablan de los títulos específicos y algunos títulos menores, que, bueno, te dicen que son títulos que pueden existir en una ciudad, pueden que no, pueden que algunos existan en un clan, pueden que no, o sea, son un poco ejemplos de títulos que tú puedes ir otorgando a los personajes y un poco como qué poderes podrían llegar a tener. Te dicen de hecho que existen ilimitados, incluso internamente una ciudad puede tener títulos exclusivos suyas, ¿no? Pues estos son títulos un poco que te dicen que para que te tengas una idea de cuál es inventarte tú. También tenemos reglas para Caitiff, ¿no? Caitiff es por así decirlo, el gran olvidado del V20. A mí, de hecho, me extrañó que no vinieran.
El Kite Thief es un vampiro que no tiene clan debido a que no muestra ningún tipo de tendencia, ni ninguna disciplina ni ningún defecto, ¿no? Suelen ser... El problema del Kite Thief es que ha variado bastante con las ediciones del que son, pero suelen ser vampiros muy jóvenes, habitualmente de 13ª generación o superior, que están libres digamos del estereotipo del clan, ¿no? Porque por algún motivo su sangre no manifiesta ningún defecto. Claro, el problema radica que por ejemplo, yo recuerdo que me comentaron que hay que en primera edición o en segunda hay una ciudad en la que te hablan de un Kite Thief que es una octava. Con lo cual, bueno, incluso, o sea, que esto no es como yo nazco y no sé de mi padre que soy, ¿no? Aparte de, o sea, que yo nazco, o yo puedo ser huérfano y no saber qué padres tengo, ¿no? Quería decir. Pero el punto es que el Kite Thief no debería tener ese problema. Aparte de que tiene unas manifestaciones vampíricas de disciplinas, tiene un defecto de clan. O sea, yo me creo que todavía el Brulla a lo mejor pueda pensar hasta cierto punto en algunos años que es un gangrel. Pero ¿cómo se oculta un Nosferatu? O bueno, hay vampiros que están tocados por... O sea, que están mal de la azotea y no son Malkavian, ¿no? Porque son gente que ya estaba loca antes de ser abrazada. Pero digamos que hay clanes que son como muy evidentes, ¿no? O sea, es muy evidente, por ejemplo, que tú como Ventrus solo te puedes alimentar de un tipo de sangre. Es muy evidente, tú como Malkavian, tú como Nosferatu, que te salen pústulas en la cara. O sea, hay clanes que son mucho más evidentes que otros. Y con lo cual, el Kite Thief siempre ha sido una figura que me parece extraña. Y como yo hablo, es el favorito del Munchkin, ¿no? Porque como tiene que todas las disciplinas le vale comprar lo mismo, pues es verdad, pagas un poco más por las... Hay 3 que no pagarías más, pero te libras de los defectos de clan. Y no existen disciplinas caras. Se me ha parecido un poco tongo. Bueno, después nos hablan de la prestación, ¿no? Es un poco es que este capítulo es bastante más complicado. Porque nos hablan, es muy desde el punto de trasfondo y cómo se podría llegar a usar en algún momento del juego, crear una red de favores, ¿no? Y cómo se podría hacer. O sea, cómo puedo pedirte un favor y qué categoría tendría este favor para que después me pidan otro. O sea, es un capítulo que está bien planteado, pero digamos que tiene el momento en el que tienes puntos de experiencia para comprar favores, pues la verdad, para mí pierde un poco de sentido. Pero digamos que es un buen capítulo. O sea, te da pie a entender bastante bien cómo funciona la sociedad vampírica, lo que se refiere al entretejido social que tiene, que es bastante complicado. Y si juegas sobre todo con camarilla, es básico. Si juegas con Sabbath todavía esto puede ser distinto, ¿no? Porque Sabbath funciona como un ejército. Tú te le das principalmente lealtad a tu propia manada. Entonces digamos que las campañas no suelen ser tan políticas, o digamos que el politiqueo no es tan enrevesado como viene a ser esto. Después tenemos un capítulo 3 que es Vástagos y tecnología, que está bastante bien porque nos habla cómo se adaptan los vástagos al siglo XXI. Es un capítulo que, si bien está bien y es necesario, porque había cosas que no existían, como los smartphones o internet. Existía internet, pero no venía el internet como estaba hasta ahora. Digamos que no funciona del todo bien. O sea, está bien pensado, pero no está bien expresado. Este capítulo, de hecho, tiene una expansión en Anarquistas Liberados, en el que ya sí que está mucho mejor. O sea, sí que te muestra el potencial de este punto de cómo afecta el mundo moderno, la tecnología moderna a los vástagos. Pero aquí, digamos que todavía tiene alguna deficiencia que terminar, ¿no? Y por último viene el capítulo que es Un mundo de nieblas, en el que nos va a hablar de varias localizaciones. Sé que algunas de ellas son localizaciones viejas que venían en otros suplementos, con lo cual seguramente los fans de Vampiro puedan ver y entender cómo han cambiado algunos lugares a lo largo de estos años, pero digamos que están un poco desarrolladas. Y ya os digo, está bien, ¿no? De ideas, que es lo importante y un poco lo que buscamos de un suplemento en general. Y después tenemos ya el apéndice, en la que nos va a hablar de un poco lo que se quedó fuera, ¿no? Sistemas alternativos para disciplinas combinadas, sistemas para títulos mucho más complejos y más mecánicos,
algunas cosas de... hablan un poco de las comparativas entre Mascarada y Requiem, hablan un poco de los títulos exclusivos de Clan, cosas que no entraron porque dijeron que las críticas les decían que era mejor que no estuvieran. Y un poco nos habla, por ejemplo, de la Gran Mascarada de Nueva Orleans. Viene, por ejemplo, una tabla, idea de lo que era el sistema de títulos, ¿no? La Gran Mascarada de Nueva Orleans, ya os digo, vienen bastantes cosillas. Así, un nota de diseño. A mí me gusta, porque me encantan las notas de diseño, ¿no? Me gusta saber el porqué o lo que ocurre detrás de un libro, detrás de un sistema. Y con lo cual lo disfruto mucho, pero te da a entender que esto no era un libro. Este libro no era un complemento, no era algo pensado para una línea y decidieron recortar. Y bueno, por último, en la última página, quizás era bonita, ¿no? Que era una carta de agradecimiento a todos los fans de Mundo de Tinieblas por su apoyo incondicional a la línea, lo cual pues la verdad, fue un detalle. Y bueno, esto es Vampiro Companion. Y ya está. El próximo analizaré Cazadores Cazados 2. Y bueno, poco a poco seguiremos con estas reseñas del mundo de Vampiro la Mascarada. Por lo demás, soy Ezcardan. Hasta